Vamos a ir a la palabra el día de hoy en Amós 3, versículo 7. Al profeta Amós, ¿verdad? Vamos a estar 3, verso 7. Después de Joel, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, ¿verdad? Y después continúa Jonás y Abdías. Ok, entonces Amós 3, 7, ¿lo tenemos todos? Ok. Entonces leemos juntos, está en pantalla si alguno no lo tiene. 3, verso 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, acá dice el profeta Amós que Dios no hace nada oculto, no hace nada secreto, sino que todo lo que Él hace durante la historia, durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha sido revelado. ¿A quién ha sido revelado? A sus siervos, los profetas. Y se nos continúa revelando hasta el día de hoy. ¿A quién? A sus hijos, por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Hoy no van a tener tiempo de dormir, van a tener que anotar, van a tener que apuntar, hay que buscar muchas citas bíblicas, ¿verdad? Eso espero. Porque vamos a ver un poquito, vamos a ver una pincelada de las profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento y cumplidas en el Nuevo Testamento. Vamos a estar vamos, venimos del Nuevo Testamento al Antiguo, del Antiguo al Nuevo. Vamos a estar en esa dinámica, así que es importante que todos tengan Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Sí. Si no le hacemos llegar una, ¿hay alguna? Sí, todos con Biblia, todos con un lápiz, con anotaciones, ¿verdad? Con apuntes. Es importante para ir aprendiendo. Si queremos evangelizar, si queremos ir a predicar, necesitamos ¿qué? Conocer de quién, de Cristo. Necesitamos conocer de la palabra, necesitamos estar pegaditos ¿a qué? A la Escritura, al Evangelio. Y como en algún tiempo, ¿verdad? Habíamos hablado, cuando hay un seguidor, un hincha, ¿verdad? De algún equipo, se sabe todo, la edad de los jugadores, sabe absolutamente todo del equipo. Cuántos torneos, en qué años quedó campeón. Los verdaderos fiebres, los verdaderos seguidores conocen todo. Nosotros como verdaderos hijos de Dios y seguidores de Jesucristo deberíamos de conocer todo, ¿verdad? Entonces, y no hay nada encubierto, todo se nos fue revelado y Dios reveló todo a sus siervos los profetas, como dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si vamos a conocer de Jesús, necesitamos saber desde su nacimiento. Sería importante, ¿dónde nació Jesús? ¿A dónde dice? En la Biblia. Eso es de suma importancia, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, después, sigues después, como decía el Nuevo Testamento. Miqueas 5, versículo 2, nos profetiza cerca de 600 años antes de Cristo. Nos dice desde el 5.1, lo tenemos y si no está en pantalla. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Versículo 2, leemos juntos. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde entonces tenía que nacer Jesucristo? ¿En dónde? En Belén. ¿Y cómo se le llamaba a Jesús? ¿Jesús de dónde? De Belén. No,
¿Cómo se le dice a Jesús entonces? Pero nació en Belén. ¿Qué pasó? Tenemos que ir escudriñando poco a poco, porque no es Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. ¿Por qué dice que de Egipto salió mi hijo? ¿Por qué de Egipto? Si nació en Belén, está en Nazaret. Antes de 2 años y tuvo que hacer allá lo vamos a leer, ya casito lo vamos a leer. Entonces, tenemos que él nació en Belén, en Mateo 2, versículo 1. Por eso les dije que hoy no tienen tiempo de dormir. Vamos a ir y venir de un lado de la Biblia a otro lado. Entonces, vamos a ver en San Mateo. ¿San Mateo qué les dije? Ok, es para ver si están atentos. San Mateo 2, versículo 1, nos dice la palabra, San Mateo 2, verso 1. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? Aquí está corroborando y afirmando lo que el profeta hace 600 años había dicho. Por eso la Biblia no es una casualidad. Miqueas conoció a Mateo. Y tuvo que haber vivido más de 600 años y eso no, ya en ese tiempo no era posible. Entonces, aquí vemos cómo en San Mateo, en este libro, en este evangelio, se coordina perfectamente la palabra uno con otro. No sé si recuerdan que en uno de los seminarios habíamos visto las frecuencias, cómo se enlaza la Biblia de un lugar a otro, de un lugar a otro. Son 63.779 concordancias de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento. Algo impresionante, o sea, nadie podría hacer un libro de esa magnitud. Sería imposible, sino el mismo autor. ¿Y el mismo autor quién es de este libro? Dios. Ese es el autor, Dios, revelado por el Espíritu a todos los escritores. Entonces, dice acá en San Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Quiénes vinieron? ¿Y si vinieron unos magos o no vinieron unos magos? ¿Sí? ¿Y qué hacen los magos? Magia. Ya que estamos aquí, no era parte de, pero ya que estamos aquí, aclaremos este punto. Hay un tema en la traducción, la traduce como magos, pero en inglés, en la traducción en inglés, no está como magos, y en la traducción original tampoco son magos, sino que son los sabios del oriente. Entonces ellos no hacen magia, no hacen brujería, no hacen nada, sino que son los sabios del oriente que vinieron, ¿verdad? Dice que de Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, aproximadamente unos 850 kilómetros. Pudieron haber viajado estos sabios del oriente para buscar a Jesús, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos no venían a hacer magia. ¿Qué venían? A adorarle, le trajeron presentes. Entonces los sabios del oriente venían desde el oriente, valga la redundancia, ¿verdad? A adorar ¿a quién? A Dios. No son magos, hay un tema en la traducción y eso fue lo que ahí sucede. Entonces vemos cómo se confirma Miqueas 5:2 en San Mateo y se cumple la palabra. Y aún así a veces nosotros dudamos que se cumpla algo, una petición o algo que Dios dice que se va a cumplir, como que todo aquel que en Él cree será salvo. Entonces, ¿por qué nos falta tanta fe? Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir luchando, necesitamos seguir orando constantemente. ¿Dónde nació Jesús? ¿De quién nace Jesús ahora? Ya vimos dónde nació. ¿Dónde nació? En Belén, de Judea. ¿Y de quién nació ahora? De una virgen. ¿Y dónde está eso? Vamos a ir a Isaías. Recuerden que vamos a ir apuntando, aprendiendo y todo para estar. Isaías 7, versículo 14.
cerca de 700 años, 750 años antes de que sucediera. O sea, si yo les digo ahora, si yo en este momento les digo, en 15 minutos va a temblar y en 15 minutos tiembla, ¿se quedan asombrados, sí o no? Claro. Ahora 700 años antes nos cuenta Isaías cómo va a ser el nacimiento, de quién va a ser el nacimiento. Va a venir de una virgen. ¿Cómo va a nacer una virgen? ¿Cómo va a concebir una virgen? Todo eso está profetizado por. Y al día de hoy todavía se está contendiendo con todos estos puntos. Al día de hoy los judíos no creen todavía esta situación. ¿Por qué? Porque ellos creen que ¿cuál es el papá de Jesús? Según los judíos, José. Que José es el padre de Jesús biológico, entonces y María evidentemente no sería virgen, entonces Jesús no sería Dios. Y están esperando y posiblemente el anticristo tenga que ser por inseminación in vitro, no sé qué hay, cómo haya nacido, porque debe andar entre nosotros ya, para que sea de una virgen, sino de qué otra forma puede hacer el mundo que nazca de una virgen, porque está profetizado y ellos están esperando, los judíos están esperando al Mesías. Nosotros sabemos que es Cristo hace 2000 años. Éfrata. Ajá, Éfrata es como tengo que investigar más para poderte contestar bien, pero como el lugar, como la nación, ahora en este momento no te doy la respuesta exactamente de la traducción de Éfrata, tal vez si alguno lo tiene, pero es la misma Belén. Belén es el mismo Belén de Judá, de Judea, de Israel. Éfrata, ahí los que tengan la traducción de Éfrata, entonces ahí salimos de ese punto. Entonces los judíos están esperando al Mesías, que ya nosotros sabemos que vino, y ya sabemos que pagó por nosotros. En Isaías 7, versículo 14, no lo hemos leído, ¿verdad? Leemos juntos. Nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Analizando un poquito y meditando sobre esta profecía, la Virgen dará a luz un hijo. ¿Habías meditado alguna otra vez en esto? En que una virgen, ¿cómo va a dar una virgen a luz? Va a dar a luz. Humanamente, ¿cómo sería eso? ¿Posible o imposible? Humanamente imposible. ¿Cómo una virgen va a concebir? Es una profecía que sí o sí viene directamente de Dios. Humanamente, si no hay una relación íntima entre una pareja, no hay una concepción. Excepto ahora por medio de la ciencia, que usan otras metodologías, ¿verdad? Pero, a excepción de eso, en esta época, ¿cómo van a imaginar esto? Que una virgen va a dar a luz un hijo. Es algo imposible. Entonces, desde ahí, la mano de Dios, haciendo lo imposible, haciendo lo posible. Pero nosotros, incrédulos siempre ante las circunstancias y ante las situaciones, aunque ya nosotros tenemos el Evangelio, ya tenemos la palabra, ya tenemos cómo sucedió todo esto, a veces nos quedamos incrédulos a muchas cosas. Ya Dios permitió y ya hizo que una virgen concebiera y diera a luz un hijo. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que el unigénito Hijo de Dios. Y ya esto fue posible, lo podemos corroborar en San Mateo 1, versículo 18. San Mateo 1. Exactamente. Entonces, eso como
Es que no supe cómo explicarme, como San Ramón, pero Los Ángeles Norte y Los Ángeles Sur, digamos, pero está diciendo el mismo San Ramón. Entonces, Belén de Éfrata, tú Éfrata, ¿verdad? Y Belén, entonces viene siendo el mismo lugar, y Judea es lo mismo. Éfrata, fructífero o tierra fértil, y Belén, casa del pan. Ahí está. Pero es la misma zona, no es que cambia de un lugar al otro. Ok, perfecto. Entonces estamos en San Mateo 1, versículo 18, ¿cierto? San Mateo 1, verso 18, ¿qué nos dice? ¿Lo tienen? Aquí vemos el nacimiento nada más y nada menos de ¿quién? De Jesucristo. Estamos estudiando un poquitito la historia de Cristo, cómo inició y las profecías. Un poquito, ¿para qué? Yo sé que ya la mayoría lo saben, pero necesitamos apuntar, necesitamos conocer en dónde. Si alguien me pregunta, si usted se topa con un judío, si usted se topa con un no creyente y le hace estas preguntas, ¿dónde dice que nació y por qué nació, cómo nació y cómo de una virgen, entonces, ¿y cómo nació Jesús? Aquí está el nacimiento de Jesús, San Mateo. En San Mateo 1, versículo 18, y nos dice la lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos ahí. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Estando qué? Desposada. Eso es una palabra que para nosotros no es muy común, que bíblicamente es muy importante, pero para nosotros no es muy común, lamentablemente para la juventud, desposarse. Vamos a entender qué es desposarse, ¿verdad? Entonces estaba desposada María, su madre. Estaba comprometida con José. Ya María estaba comprometida con José, pero ¿qué dice? ¿Qué dice aquí mismo? Antes que se juntasen, antes de que hubiera intimidad, antes de que fueran marido y mujer, antes de eso, ¿qué sucede? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que María, antes de estar con José, estaba embarazada. O sea que cualquier mal pensado, dice, se comió la torta antes del... No, mal pensado no, cualquiera. Es que humanamente, ¿qué otra cosa vamos a pensar? Hay que tener la fe que tenía José. José dice que era justo y no quería difamarla. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos, en esa situación? Usted se compromete con una mujer y usted, pero ni a la POX la ha llevado y sale embarazada. Es que no había POX, entonces José no la podía llevar. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Lo mismo que estaba pensando José, no es mío, pero él era justo, no quería difamarla, porque si José decía, yo no sé, María está embarazada, pero yo no fui, la apedreaban. Entonces la iban a matar. Él no quería que eso sucediera, pero tampoco ya algo pasó aquí. Entonces había que tener una fe muy grande para esto que José está pasando. Quiero enfatizar aquí, tenemos pocos jovencitas y jóvenes por ahora, pero los que hay, para que vayan tomando en cuenta, este tema del noviazgo es un tema cultural occidental, ¿verdad? Bueno, se da en todo el mundo prácticamente, pero según la Biblia el noviazgo no existe, existe un compromiso. Y cuando me ha tocado hablarle a los jóvenes, se asustan porque una relación sexual inicia desde tocarse la mano, desde agarrarse la mano. Desde ahí inicia una relación sexual. Ay, ¿cómo así? Yo paso por ahí, le agarro la mano, yo sé que van a decir, pastor es medio raro. Entonces, ¿inicia o no inicia algo extraño desde tocarse la mano, desde darse la mano? Entonces, ahí está iniciando una relación en la cual en estos tiempos no se daban, los padres se ponían de acuerdo,
el papá de la muchacha, el papá del muchacho, entonces y en un año se casa. Y ya estaba apartado, y apartada para. No había absolutamente ya ninguna otra opción, sino que ya estaban listos, comprometidos para el matrimonio. Pero entonces, antes de que se juntasen, que estuvieran juntos María y José, pues no se iban a la pulpería, ¿verdad? No se iban al parque, no se iban al cine, ni a la Fox, ni nada de eso, hasta que se casaran. No se podían tener las libertades que hay en este tiempo. Y ya sabemos por qué, porque el corazón se doblega, el corazón se desvía. Cuando hay una pareja, ¿verdad?, de novios y ya se comprometen, ¿verdad?, y ya sienten un compromiso el uno al otro, tal vez uno no lo quiere mucho, pero ya no haya cómo dejarla porque pobrecita, entonces ya hay compromisos que no se debieron de haber adquirido antes de un matrimonio. Y la relación sexual está dentro del marco del matrimonio, marido y mujer, solamente. Es lo único aprobado por Dios, no más. Está para que se disfrute, pero dentro del marco matrimonial, no fuera del marco matrimonial. Entonces, San Mateo 1:19, como José estaba pensativo en esta situación, dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como, me voy calladito para que no la apedreen y yo parte sin novedad. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. No temas, viene una revelación directamente del Padre. Y por eso es que los judíos no creen que Jesús, es parte de por qué los judíos no creen en Jesús. Porque él es hijo de José el carpintero, dice en San Mateo 3, y no son estos sus hermanos, Simón, Judas y Santiago. Entonces ahí está una familia normal para los judíos. Para nosotros se nos ha revelado como se le fue revelado a José en sueños, que fue engendrado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo o un ángel vino a María, le hizo una visita y le dijo lo que había de acontecer. Entonces aquí viene le está avisando, le está contando el ángel qué es lo que María tiene y que no tengas miedo. Le dicen, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién? A José. Ya, pero no es que no se hablan sueños o no se hablan sueños. Vamos a ir desatando todo lo que podamos hasta donde lleguemos, no importa. Les iba a decir que el martes seguíamos, pero este martes no sería hasta el otro martes. Pero entonces a José le habló en sueños, ¿sí o no? ¿A nosotros nos puede hablar en sueños hoy en día? No, porque ahora no y antes sí. Porque en Hebreos 1, versículo 1, ¿qué nos dice? Vamos a leer un poquito Hebreos 1, verso 1. Entonces, para ir haciendo todas estas comprensiones de una vez, no dejar cabos sueltos de camino, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces, ¿y cómo? De muchas maneras. ¿Cómo le habló a José? Bueno, a este José. Y a José, hijo de Jacob, también le hizo revelar sueños y por eso fue la mano derecha de Faraón y demás. Entonces, también, pero en el versículo 2, en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo. Después de Jesús,
La comunicación directa viene por el Padre, por el Hijo, directamente. Ya no por sueños, ya no por esas visiones, ya no por todo eso. Ahora lo que hay es un montón de calambres. Hay la sueñología y le interpretan a usted los sueños. Si es agua sucia son problemas, si son serpientes son chismes. Y no me acuerdo qué otras cosas le decían a uno que era. ¿Qué? ¿Cuál? Entonces, con un montón de ideas, y hay de todo ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que entonces, ¿qué hacemos con Hebreos 2? Donde se nos dice que en estos postreros días se nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, claramente ya ahora no se nos habla por sueños, sino por la palabra. Pero si no leo la palabra, si la leo y no la entiendo, si no escucho la palabra, ¿cómo me va a hablar Dios? Entonces, ¿cómo salgo yo de este problema, de esta circunstancia, de esta dificultad, de esta depresión, de esta ansiedad, de este mal de salud, de esta situación negativa que me embarga, si no voy al Hijo, si no voy a la Escritura, si no voy al Padre? Es imposible que me pueda comunicar. Si no voy a la oración, no me comunico con Él. Si no escucho la palabra, Él no se comunica conmigo. Porque ahora es únicamente por la palabra. Nada, agarrar el teléfono y pedir una palabrita de bendición. La palabra de bendición la tiene usted en la mano. Siempre. Pero necesitamos entenderla, comprender el Evangelio, comprender la palabra claramente. Volvemos a Mateo, regresamos a San Mateo. O podemos ir a Lucas 1:27 también, aprovechando el paso para San Mateo. San Lucas, el médico amado, le llama al apóstol Pablo a San Lucas 1, verso 27. Aquí también hace el relato, ¿verdad? El médico amado, San Lucas, dice en el 26, al sexto mes, el ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿quién? José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Cómo era esta virgen? Cuando usted escucha la palabra virgen, ¿qué se le viene a la mente? Una aureola ahí, todos altares y un montón de cosas. No había tenido intimidad, eso es una virgen. Eso era, no había conocido varón. Eso es lo que está relatando Lucas acá. Dice el 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Eso es un saludo, ¿verdad? En el 29 dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Era un saludo, el ángel estaba saludando ¿a quién? A María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces está toda la directriz. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Era virgen o no era virgen? No conocía varón, por eso dice que ella es virgen, aunque estaba desposada, no había conocido varón. Entonces el 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vean la explicación. Dice ella, ¿cómo voy a quedar embarazada si no he conocido a nadie?
¿verdad? No estaba con nadie, no se había juntado con José. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible. ¿Qué dice el 37? Lo podemos decir, pero ahora convencidos, ahora creyendo, o sea, si usted no cree, por favor ni lo lea. Pero si vamos a creer, lo vamos a leer, ¿verdad? Para ver si nos convencemos. 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. Es que Dios hace este milagro en una persona que no ha conocido varón y queda embarazada. ¿Qué otra cosa puede haber imposible para Dios? O sea, ¿qué puede haber? Nada. Aquí estamos viendo el milagro de la concepción sin la unión física. Entonces, ¿qué es lo que usted ve imposible? No hay nada imposible. Para Dios no hay nada. El problema es que nosotros no estemos con Él. El problema es que no estemos, aquí María está hablando con el ángel de Dios. El problema es que nosotros no estemos orando para hablar con Dios. El problema es que no estemos escuchando. María está escuchando al ángel. El problema es que no estemos escuchando la palabra. Entonces no tenemos fe. Entonces no creemos que no hay nada imposible para Dios. Entonces, porque nada hay imposible para Dios. Presente usted su petición. Presente usted, eso sí tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. No es solo pedir por pedir, no es solo quiero porque quiero, sino que tengo que estar involucrado. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué vemos en María? A diferencia muchas veces de nosotros. ¿Qué hizo María? Obediencia. Antes de la obediencia hubo algo ahí. Disposición. Hágase conmigo. Dice, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Usted podría decirle eso al Señor? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si la palabra del Señor para usted es mandarlo en misionero, hacerlo pastor, hacerlo evangelista, darle un ministerio como el que le dio a Priscila, a las mujeres. Andaba con Pablo y Aquila, andaba haciendo casas con el apóstol Pablo. A eso se dedicaban, a hacer tiendas. O nos tiembla el pulso para decirle: Señor, haga conmigo como usted quiere. Hay que dejar todo. Ya yo estaba en esa situación. Uno, hablar es muy fácil, obedecer, ser obediente, aquí es donde está el asunto. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo sabemos qué es lo que la palabra del Señor quiere hacer conmigo? Necesitamos meditar mucho en ella. Necesitamos pensar mucho. En este momento, aquí donde estamos sentados, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios? ¿O qué quiere usted con Dios? Vamos a seguir como vamos, como caminamos, va y ven, sin mucho interés. Me congrego con costos y cuando puedo, y cuando no, pues no. O, Señor, ahora sí, ¿qué quieres conmigo? Estoy listo, estoy dispuesto. Cuando usted va a un trabajo y el jefe le da las instrucciones y usted dice: lo que ocupe, aquí estoy. Y si lo manda a sacar la basura del servicio, ¿usted va o no va? Hay que ir porque usted dijo: aquí estoy, para lo que ocupe.
Así sería con el Señor. Para lo que ocupe, aquí estoy, Señor. Para ir a visitar el hospital, ir a predicar a alguien, aquí estoy. Aquí estoy para ir a evangelizar, aquí estoy para reunirme, aquí estoy para limpiar las mesas, las bancas, las sillas, aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad. Ella, nada más y nada menos, estaba recibiendo la noticia que físicamente va a dar a luz un hijo, entonces físicamente va a ser madre de Jesús, o sea, de Dios hombre. Dios Espíritu tiene madre. Y no, pues entonces María tuvo que haber sido eterna y tuvo que haber existido antes de un Dios que siempre ha existido. Entonces ahí es donde está la aberración, ¿verdad?, de muchas personas, lamentablemente. María fue un instrumento usado por Dios, como usó a Elías, como usó a Abraham, como usó a Isaac, a Jacob, como usó a todos los demás. Así usó a María. ¿Para qué? Para traer físicamente a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús tuviera cuerpo como el nuestro y pudiese derramar esa sangre en la cruz del Calvario. Y a través de esa sangre nosotros, por medio de la fe, obtener la salvación. Entonces, María fue un instrumento utilizado por Dios. Entonces, si Dios ya existía y los ángeles ya existían, y María siendo una persona terrenal, ¿cómo va a ser madre de Dios? Ahí está la incongruencia, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que sea lógico. Entonces, hermanos, si se les va a olvidar todo lo que hemos visto, quédense con San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nosotros tenemos que entender, comprender que Dios no tiene límite. El límite lo tenemos nosotros. Hoy en la reunión de la mañana el pastor nos comunicaba, nos pasaba la palabra y nosotros no tenemos nada, hermanos, nada de nosotros. Todo es del Señor. Absolutamente nada. Y él decía que a él le reclaman porque no habla de diezmo ni ofrenda. Pero ¿para qué hablar? Cada hijo de Dios sabe su función y sabe su rol. El que quiere da y el que no quiere no da. Así de fácil. ¿Y que para qué hablar? Es que si algo es mío, entonces yo no lo doy. Pero si todo es de él, entonces es de él. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto despojarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y hablaba acerca de este punto. Los que tienen casa alquilada, comprada, como sea, no es suya, es para el Señor, es para la obra de Dios, es para abrir un sector, es para traer invitados, es para predicar la palabra. Tiene pies, es para caminar y ir a la iglesia. Tiene carro también. Tiene lo que tenga, todo es del Señor. Tiene salud. ¿Cuántos no tienen salud en este momento? Y están acostados en una cama de hospital. Nosotros, nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. Entonces, si de Él es todo, ¿por qué nosotros agarramos a nuestra conveniencia para nosotros? ¿Cómo invertimos el tiempo en nuestro hogar, en nuestro caminar? ¿Cómo invertimos el tiempo libre? ¿Qué hacemos? ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo vamos caminando? María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces decirle al Señor, haga conmigo lo que usted quiera, es lo que Él quiere, no lo que usted y yo queremos. Necesitamos estar dispuestos a ver si realmente esto va a suceder. En San Mateo 1, volvemos para seguir la lectura de San Mateo 1. Llegamos al 20, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué dice? Salvará a su pueblo. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? A salvarnos del pecado. Pregunto, ¿ya usted es salvo? ¿Ya usted es justo, nacido de nuevo? ¿Ya si usted se muere ya va al reino de los cielos? ¿O aún no?
Si aún no, entonces, ¿para qué Cristo murió en esa cruz? Si es por sus buenas obras, si es por portarse bien, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Eso lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Si por la ley fuera la salvación, entonces ¿para qué Cristo vino en vano? En vano murió Cristo, en vano fue crucificado, en vano todo lo que ya nosotros conocemos, si fuera por la ley. Pero como es por la fe, sabemos que y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y por qué no Jesús? Entonces, ¿es igual o es diferente? ¿Eh? Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Aquí está. Se llamará Manuel, que traducido dice que es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y recibió a quién? Recibió a su mujer. ¿Y fueron marido y mujer ya? ¿Y se unieron ya? ¿Tuvieron relaciones ya? ¿Relaciones sexuales? No. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Ah? Ahí lo tenemos. Leemos juntos. Nos dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. ¿Cuántos hijos tenía María entonces? Ajá, entonces, ¿qué significa primogénito? Entonces María pudo haber tenido más hijos, ¿sí o no? Tuvo más hijos. Entonces, esto es un tema de discusión y de debate donde usted quiere ir a predicar y depende la creencia de la persona, es un problemón. ¿Por qué no iba a tener más hijos si tenía un esposo? Tenía todas las características y toda la salud y todo lo que Dios le había dado para concebir. Entonces, es el primogénito de María, el unigénito de Dios, ¿verdad? El único de Dios. Pero entonces, ¿cómo sabemos si María tenía más hijos? ¿A dónde vamos para ver si María tenía más hijos? Antes dije la cita y el libro. Mateo 13. Vamos a ir a San Mateo 13. Versículo 53 para leer más el contexto, por si alguno tal vez no lo ha escuchado por ahí. Entonces nos dice San Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas? ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leer este? ¿Qué dice? Todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Imagínense que esto que estamos leyendo está en la Biblia católica, en la Biblia evangélica y en la Biblia de los testigos de Jehová. No hay quite. En todas inventan, hacen un montón de monerías, ¿verdad? Y quieren tapar el sol con un dedo, pero están todas las escrituras. No hay quite con este punto. Entonces, aquí están los hermanos de Jesús, que viene el nombre de los 4, pero además no están todas sus hermanas. Eso, o sea, suena como a multitud, ¿no? ¿Sí? Como a salida de estadio, ¿verdad? Como a montón. Todas sus hermanas, ¿cuántas eran? No dice la Biblia claramente cuántos eran, pero sí dice que tenía más hermanos. Lo cual no hay ningún problema. ¿Qué problema tiene eso? Oseas 11, versículo 1.
Vamos a ir al libro de Oseas. Profetas menores. Tenemos por aquí. Ezequiel, Daniel. Después de Daniel, pueden buscarlo ahí. Oseas 11, ¿verdad? Oseas 11, verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé. ¿A quién llamó de Egipto? A mi hijo. Entonces, esto es una profecía que se cumple cerca de 600 años después. Nace en Belén, pero no está en Belén por las circunstancias que ya acabamos de ver un poco, ¿verdad? Que posiblemente podamos ver. En San Mateo, ¿dónde se cumple esta profecía específicamente? En San Mateo 2, 13 al 15. En San Mateo 2, 13, versículo 15. Nos dice, lo tienen por ahí, San Mateo 2, 13. Vamos a leer un poquito el por qué. ¿Por qué fue Jesús a Egipto? ¿Verdad? ¿Por qué nace en Belén? ¿Sí saben por qué nace en Belén? Y no en Nazaret. Porque andaban en el censo, andaban en un tiempo, ¿verdad? De fiesta en Belén. Y ahí vinieron los dolores de parto. Estoy resumiendo, ¿verdad? Ahí vinieron los dolores de parto. No tenían dónde, no había ninguna casa, no había nada. Lo que le prestaron a María y a José fue un establo, ¿verdad? Y Jesús nace en un pesebre, que es el pesebre, si lo vemos actualmente, lo adornan lindísimo, ¿verdad? Pues ponen unas cosas maravillosas ahí. El pesebre es el plato del animal, donde comen ahí las vacas y los caballos. Ahí fue donde Jesús nació, en un pesebre específicamente. Entonces, por eso nace en Belén. Aquí nos dice en San Mateo 2, versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó, dice que de noche, al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, ¿qué dijo? De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, versículo 1. Dios no hace nada sin antes habérselo revelado a sus siervos los profetas. Y tal cual está la profecía en el Antiguo Testamento, así se va cumpliendo paso a paso en el Nuevo Testamento. Recuerden que Dios en el inicio viene como creador, ¿verdad? Jesucristo viene como cumplidor y el Espíritu Santo como testificador. Él da testimonio lo del que hizo el Padre y lo que hizo el Hijo, da testimonio. ¿Quién? El Espíritu Santo es el que da testimonio. Entonces, vamos a leer un poquito más el contexto. Herodes, en el 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿por qué los magos lo burlaron? Los sabios del oriente, ¿por qué lo burlaron? Porque Herodes les había dicho, vayan, adoren al niño, vienen y me cuentan para irlo a adorar yo también. Lo que Herodes quería era matarlo, entonces ellos, avisados por el ángel, dieron la vuelta por otro lado y burlaron a Herodes. Entonces, por eso fue burlado. Dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de ¿qué? Entonces, ¿cuántos años aproximadamente tenía Jesús? Cerca de 2 años. Entonces, ¿cuánto sería la caminata de estos sabios del oriente? ¿Ellos a dónde llegaron? Los sabios del oriente llegaron al pesebre, donde llegaron los pastores. ¿Sí o no? Ok, levánteme la mano los que dicen que los sabios del oriente llegaron al pesebre.
¿Cuántas manos llegaron al pesebre? Ujú. Ajá. ¿Y quién dice que no llegaron al pesebre? Pero entonces, ¿a dónde llegaron si no llegaron al pesebre? La Biblia nos revela absolutamente todo. Y esto es una malformación que hemos recibido durante años. Los que ponen pasitos, por, para empezar lo ponen el 24 a medianoche, ¿verdad? Jesús no nació diciembre. Imposible en esa época, frío, invierno, nieve. Imposible estar fuera de algún lugar seguro en esa época. Entonces, eso ya tiene que ver con el dios Nimrod, y tiene que ver con el sol, y tiene que ver con un montón de historias aquí, ya diferentes, y que adoraban otros dioses y intercambiaron por Jesús en la época. Entre septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, pudo haber sido el nacimiento y se da este acontecimiento en Belén. Por ahí tuvo que haber andado el nacimiento de Jesucristo. Pero entonces, para tener la información a dónde llegaron los sabios del oriente, vamos a seguir leyendo en el 2, aquí mismo en San Mateo 2, para ver si llegaron los pastores y llegaron los sabios. Y es un pelotón en ese galerón. Porque los pasitos de ahora, ahí ponen a los pastorcillos, ahí ponen a los sabios del oriente y ponen todo el resto de cosas que se les ocurre. Entonces crece uno con una idea distorsionada de qué es lo que realmente sucedió. Entonces vamos a leer del 2.1 para retomar. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, como ellos manejaban la profecía de Isaías, de Oseas, dónde había de nacer el Cristo, 11.1, ¿verdad? Oseas 11.1, ellos manejaban esa información. Entonces en el 5 dice: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía, ¿verdad? Que se está leyendo en Miqueas también, ¿verdad? 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces indagó el tiempo, les dijo: ¿hace cuánto ustedes más o menos aproximado vieron la estrella? Entonces, ¿de dónde saca Herodes más o menos matar a los de 2 años para abajo? En el tiempo que ellos le dijeron que habían visto la estrella. Entonces de ahí sale la idea, o sea, seguro le dijeron como 1 año y 8 meses, ¡pum! 2 años para abajo no queda ninguno. Yo que sé, estoy inventando, pero por ahí anda. Entonces versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, ¿qué dice? Se detuvo. ¿Dónde? ¿A dónde estaba el niño? ¿Se detuvo donde estaba el niño? Seguimos leyendo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en el pesebre y al entrar en el establo, ¿a dónde entraron? ¿Dónde estaba el niño? Prometen al
Libro de Isaías 11, verso 1. ¿Lo tienen? 11, versículo 1. Ok. Reinado, dice, justo, ¿de quién? Del Mesías. ¿De quién está hablando? Profecía del Mesías. Profecía de Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a quienes, a los pobres, y los arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí, ¿de quién está hablando? ¿De quién es esta lectura? Tenemos el reinado del justo del Mesías. Precisamente en San Mateo 11, versículo 23, tenemos la palabra, San Mateo 11, versículo 23. San Mateo 11, verso 23 dice, y tú, Capernaum, que eres, perdón, ok, está un poco aquí dañada la página, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. 11:23. Okay. Creo que aquí esta cita no estaba bien implementada. Sí, creo que esta cita no estaba aquí un poco acorde con el tema. Deuteronomio 18, verso 19, nos dice que Moisés es sombra. ¿De quién es sombra Moisés? ¿Recuerdan? Moisés, ¿a quién Moisés es sombra de? No. ¿Quién representa a Moisés? ¿Ah? ¿No hemos hablado de esto? Yo creo que sí hemos hablado en algún momento. 18. Vamos a ir a Deuteronomio 18, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18, vamos a leer vamos a dar lectura vamos a dar lectura desde el 15, 18, versículo 15. ¿Qué dice el subtítulo? Dios promete un profeta como Moisés. Entonces dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él, ¿qué dice? Y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, dice el versículo 17, y Jehová me dijo, ha hablado bien en lo que ha dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras
que él hablare, ¿qué dice? En mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuenta. El profeta que tuvieres la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, es un tema ahora, ¿verdad? Podemos continuarlo. Delicado. Ahora ¿hay profetas actualmente, sí o no? Uh-huh. Engañado, sí. Está pegando en los ojos. Actualmente, ¿cuál fue el último profeta entonces? Juan el Bautista. ¿Y cuál sería el último discípulo? El último, vamos a ver, no discípulo. ¿Cuál sería el último apóstol de la palabra? Pero aquí tenemos el padre de los apóstoles en Costa Rica. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue el último apóstol? ¿Quién? Apóstol Pablo. Como último, como abortivo, dice. El más pequeño de todos, como último, fue llamado Pablo, apóstol, y porque vio a Jesús después de haber resucitado. Una de las características de tener un apóstol, de ser apóstol, bueno, es haber conocido por lo menos a Jesús, tú a tú, ¿verdad? Sí. Totalmente dice que el evangelio lo recibió de Cristo, no fue revelado por hombre, ni por hombre, sino que por medio de Jesucristo. Pero volviendo aquí a Deuteronomio 18, dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí viene una profecía donde está Moisés siendo sombra de Jesucristo. Así como Melquisedec es sombra ¿de quién? De Jesucristo. Melquisedec, sacerdote. Saben, conocemos bien, ¿verdad? En Génesis 14, Melquisedec, podemos leer y con eso cerramos un poquito, por si alguno no tiene la información aún. En Génesis 14, dice que Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, volviendo a Abraham de la guerra, ¿verdad? De la guerra del rey Kedorlaomer, rey de Elán, va y rescata a su sobrino Lot con sus 318 criados, ¿verdad? No eran guerreros, y derrota a un rey con 4 reinos más, ¿verdad? Entonces en el 18, 14 y 18 nos dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo Dios, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Por primera vez ahí se toma y suena la palabra de los diezmos. Le dio el diezmo de todo. Pero aquí entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote, ¿verdad? Es el rey de justicia, rey de paz. Ese es Melquisedec. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 7, como es sombra, otra profecía acerca de Jesucristo. Melquisedec, sombra de Jesucristo también. En el libro de Hebreos 7. Aquí tenemos Hebreos 7, versículo 1, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia? ¿Quién más puede ser el rey de justicia? No hay otro. ¿Quién más puede ser el rey de paz?
porque Él puso paz entre Dios y los hombres. Jesucristo, a través de la muerte en la sangre de Él, reconcilió al hombre con Dios. ¿Quién más puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Que a veces la aplicamos para la pérdida de un familiar o estamos pasando circunstancias dificilísimas, ¿verdad? Entonces decimos, sí, pero tengo paz porque Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está bien, cuando estamos con Él, Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la verdadera y real paz que trajo Cristo sobre nosotros fue con Dios, para con Dios. Porque en Romanos, claramente, Romanos 5, versículo 10, si no me equivoco, dice que siendo enemigos de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Los enemigos están en paz o están en guerra? No están en paz. Pero por medio de Jesucristo Él vino a traer paz a nosotros, para con Dios, y reconcilió al mundo con Dios. Entonces, Rey de paz, Rey de justicia. Versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Más sin embargo dicen que Dios tiene mamá. Y aquí vuelve otra vez a tocar el punto débil, ¿verdad? De esos temas. Sin padre. Y alguien que no tenga padre, ¿quién es entonces? Solo puede ser Dios, no puede ser otro. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene de dónde venir. Usted y yo tenemos un árbol genealógico, ¿verdad? Y sabemos del abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, todo el asunto, toda la situación, de ahí venimos. Melquisedec no, y es sombra del Hijo de Dios, dice Jesucristo, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el padre de la fe. ¿Quién era Abraham? Al padre de la fe, a quien aún Abraham, el padre de la fe, el patriarca, ¿qué dice? Dio los diezmos y el botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham, lo que está diciendo aquí la lectura es que los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes, pues sí, podían tomar de los diezmos y ofrendas que traían las otras tribus a ellos. Pero ¿de dónde salió? Si Abraham, que es el padre de la fe, todavía no había tenido Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Entonces no entra Melquisedec como sacerdote de Israel porque no existía aún, todavía no había acontecido todo esto, ¿verdad? Versículo 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿quién bendice a quién? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? El mayor al menor. ¿Y quién bendijo a quién? Melquisedec a Abraham o Abraham al sacerdote Melquisedec. O sea, un chispero ahí. Algo pasó. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec salió al encuentro de Abraham y bendijo a Abraham. Entonces, significa que el sacerdote Melquisedec, el rey de Elán, el rey de justicia, rey de paz, bendice a quién? A Abraham. Entonces, porque el rey de Salem y rey de paz, rey de justicia es mayor que Abraham, es Jesucristo mismo. ¿Quién más puede ser más que Abraham aquí?
Si es el padre de la fe, si se le llama el padre de la fe, ¿quién puede ser más que Abraham? Jesucristo mismo, más que Abraham, y bendice a Abraham, ¿verdad? Claramente. Entonces vamos a dejar las lecturas hasta acá. Aquí tenemos donde Moisés es sombra de Cristo, Melquisedec sombra de Jesucristo, José sombra de Jesucristo, vendido también por dinero, por 20 piezas de plata, empezó a ejercer a los 30 años, Jesús también a los 30 años empezó su ministerio, ¿verdad? La Biblia es algo maravilloso que nos revela absolutamente todo, pero tenemos que sacar el tiempo para estudiarla. Y quiero que se queden con esto: no hay nada imposible para Dios. Nada. Ay, no, es que es muy grande, es que cuesta mucho, es que no la entiendo, yo la abro y no la entiendo. Venga, aquí la explicamos. Venga, y en la iglesia la aprendemos. Venga, y cuando te das cuenta, hasta la estás predicando y la estás memorizando. Así que siempre es necesario estar en sintonía con la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial.